No fue amor, no. Estoy solo frente a la cámara en este momento, la verdad me hace mierda. Nunca experimenté algo así. ¿Qué pasa, Licha? No sabes lo Licha. No, amigo, ¿sabes que estaba? O sea, estaba prendiendo el stream y escuchaba de fondo las patas de Licha. Ay, Dios. ¿Estás streameando? Empezaste a streamear sin mí. Lo acabo de empezar, sí. Bueno, Uf, amigo, ¿qué? No, ¿por qué le puse sonido? ay Dios. Hola, capos, Dios. ¿Qué se siente estar del otro lado de la pantalla, micrófono? ¿Tan de jodita acaso? Ay, Dios. No, me Siempre. vi los bizcochitos, la puta madre. Amigo. Yo tuve que hacer una difícil decisión entre ese cacho de torta que me viste comer antes de que empezara este vivo eh, y una bolsa de bizcochitos. ¿Qué es ganar campeón, LOL, amigo? Eso es para los streaming de LOL. O sea, si la gente paga, no sé. O sea, la imaginación, ya Muy fue. buena igual, amigo. Imagínate, te dicen que, escúchame, Rey, Imagínate que estoy en Rey, Ranked y me escúchame, dicen Rey, tipo, Rey, a ver, vos escribiste estas. ¿cuál es? ¿Por qué pusiste elegir campeón con J? Porque soy medio estúpido y no tengo mucha educación formal. Está bien. ¿Sabías que eh, Que casi, no, no, te casi escucho. repito, no sé si primero o segundo grado, porque mi letra tipo estaba muy por debajo de lo que tendría que estar a esa edad y sigue estando. Claro, No, es estaba, que yo estaba, o sea, mis compañeros estaban en el tipo, ok, los errores de ortografía y yo estaba todavía agarrando mal la lapicera. De hecho, hoy en día, claro, si vos me ves, estabas la R tiene dos patas. no, 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 es que, o sea, sí, me confundía la D y la B minúscula, pero como, o sea, de hecho, creo que me llevaron a hacer como estudios cognitivos a ver si tipo era una cuestión motriz o que simplemente, no sé, algo me pasó. Pero no podía escribir bien, amigo. Y hoy en día, de hecho, no puedo escribir en lapicera, o sea, no es que no puedo escribir, pero realmente me cuesta una banda escribir, así que por eso estudio ingeniería, ¿A así puedo mano? escribir. Claro, sí, yo, o sea, si tranquilamente me dijese tipo, che, loco, no escribís nunca más a mano, a mí ya no me jode, porque lo que yo hago no es escribir, yo lo que hago es eh, similar a, no sé, pinturas rupestres, ponele. Hola, ¿dónde está mi hermana? Ay Dios, que la premisa de una película de ¿cómo se llama el chabón? Desde De búsqueda en Baterapios placa. queremos avisar que Kate Pixet Ha está... renunciado. Ay, Ha yo iba a renunciado. decir la verdad, yo iba a decir la verdad, pero con drama, pero bueno. Yo en la introducción como que escribí algo de este evento que estaba transcurriendo. No me quiero adelantar, pero vamos a dar explicaciones. Claro, hoy es tema de... Tenemos una nueva política. O sea, de hecho, cuando Kate renunció al podcast, nos dijo tipo, che, loco, listo, búsquense algo que hablar. Y entonces yo googleé, ¿de qué pueden hablar dos hombres? Eh, Sí. y como haciendo un filtrado de temas como... No, o sea, que no sean discurso de odio, encontré videojuegos y deportes. Entonces dijimos, bueno, lo combinamos. Claro, porque al fin de cuentas discursos de odio vamos a hacer siempre porque es mi tema Claro, preferido. sí. Pero bueno, sacame la publicidad. ¿De qué publicidad? O sea, esto ya es Creo, el amigo, segundo capítulo que que lo aparece. primero que se encuentran con nosotros es publicidad. Pero ¿por qué? A mí no me sale, boludo. Yo quiero ver de qué publicidad me están hablando. Pasa que Amigo Invisible 7 ¿Por qué le ¿no decís era, su nombre no era antes completo? Amigo Invisible uno? ¿No era antes Amigo No, no, siempre Invisible fue 1? 7. Creo que fue 7. Para Imagínate que un mí, día se cambia, tipo, a mí invisible 8. Y como que viene así y no dice nada. Nosotros, tipo, che, loco, ¿no era 7 antes? No, no, siempre fue 8. no sé, me fui. ¿Te imaginas si volvemos a este vivo y nos damos cuenta que era 7? Y en realidad de ¿Te imaginas golpe. que Amigo Invisible 7 es tu vieja? Onda.
en otro cuarto. No, mi vieja no ve mi directo. La mía tampoco. Qué divertido estar Eh, del lado del oyente. No sé si es irónico o es verídico. Jaja, qué bueno no estar haciendo tu La trabajo, verdad ¿no? somos Ahí. flojo podcast. Flojo en el sentido de manso o tipo flojo el podcast. Escuchame. Sí. Vos no te dejes igual llevar por la opinión ajena, boludo. No importa que Kate sea una integrante No del importa programa. que. No importa que la gente que hace este podcast lo deteste. Yo a veces me despierto a la madrugada transpirando frío diciendo tipo. Mi podcast es una mierda. ¿Entendés? Eh, Si no, la noche anterior, ¿viste? no, es que ¿sabes qué Eh, pasa? Vamos a decir la verdad. Lo que pasó es que yo leí una frase de algún famoso que decía, mira, la verdad es que el momento donde sabés que la pegaste es cuando empezás a tener haters. Y me di cuenta que como somos intrascendentes no tenemos haters. Sí, sí, yo Entonces, conozco a alguien que nos odia, yo conozco a alguien que nos odia. pero nos odia a nosotros individualmente o nos odia como podcast. Nos odia. Ok, después pásame la data. Sí. No, Pero, lo voy a decir, se llama Bruno Periceri. no, bueno, pero yo no sé si es tanto que nos odia como que le damos asco. Que es como una cosa. Ay, Dios, ¿cómo que haber mi palabra? Y A ver, pero qué sé yo, amigo, canjealo, que no canjealo, funciona así. canjealo. Yo hoy nos comentaron en Instagram Sí, yo la le última respondí. foto. Yo Me encanta respondí. Que Kate esté haciendo el trabajo que antes hacía Agos. ¿Cómo? Es que al final, bueno, pará, iba a decir eso. Se viene Como, verdad o consecuencia, pone Alfonso. a ver, pone palabra Ay, aleatoria. Vamos, Dios. arrancamos. Arrancamos. Maceta. Maceta, Algunas del palabras italiano maceta. No, masa. manjar. Manjar me gusta más, manjar. Mm, ciruela. No, manjar. Manjar es una. Va, a no ser que me quede por poner un amigo invisible, voy a buscar manjar. Yo quiero saber qué significa ciruela. Entonces vas a tener que intercambiar una palabra No, y aleatoria. intercambia, Kate, Claro, qué sé ¿qué yo. querés? Privilegio. Ah, ya está, ya lo hizo. Track, no. Ciruela, listo. Manjar y ciruela. A ver. A laburar. Etimología de manjar. Ahora de tomar alimento, No toqué el comida. vaso con el tenedor, es verdad. ¿Qué No tengo dijo? vaso. Tengo uno de plástico y un tenedor con un cacho de torta. Ahí va. Bueno. Ok. Eh, ok. En el mundo latino, cuando hablamos de comer, comida, podemos decir comer o mangiare. En el portugués se dice manducare, francés manger, Manger. manger, en el italiano mangiare, en el rumano manca mancare y en el catalán menjar. O sea, son dos verbos sinónimos que depende del idioma, pero manjar no sería una palabra en un principio del español. Escúchame, tenés tres monopalabras. O sea, esa fue la primera. Ahora viene ciruela. Y después Ah, tenés que dar otra para Camila la Mascapa. ok. Ahora, Uf, que antes nos qué daban gratis en larga. Instagram. Ciruela Mirá, es larguísima. sí, no, a ver, pará. Amigo Invisible, escúchame. Mientras uno busca, yo te voy a contar que primero que ya lo hablamos el capítulo pasado, esto es una propuesta, o sea, esto nos vino de arriba, nos llamó Guzmán y nos dijo, che, loco, es parte de Ya te me el... está re descansando, boludo. Hija de puta que- Dios. No miente, bueno, pará, pero... A ver, como les decía, no es que les estamos cobrando, porque, a ver, sí, les estamos cobrando, pero por algo que nosotros les estamos dando también, o sea, les cobramos, pero también les damos laburo, ¿entendés? Como que así funciona el mundo capitalista. Em, Nada, Ok. escuchamos propuestas. Eh, ok, primero hay que entender que la ciruela es entendida e introducida como cultivo por los romanos en todo el occidente, incluida Hispania. Eh, la más conocida es Prunus damascena. Y la ciruela viene del latín ceriola, que significa del color de la cera por el brillo y textura seria de sus frutos. Ahí lo tenés.
De ahí viene Me gusta ciruela. mucho el adjetivo serio o seria. Como que como fuera de usarlo para un estado de ánimo, ponele, o de un atributo de una persona. Como es un color, es como, viste, como decís, ese color es muy sobrio, me gusta. ¿Entendés? Ah, y ahora, mira, y para Alfonso Sí. voy a buscar sobrio. ¿Para Alfonso? No, Camila la más capa. Acá, Alfonso mira, perdón. amagó, dijo, che, se viene verdad consecuencia, pero. ¿Y los billetes? Ve, pasa que, mira, Alfonso está con Bruno, Feli y él y su persona en un Discord hablando, Ah, así que deben estar pensando hablando una mierda verdad o de nosotros. consecuencia. Bueno, Para que estoy leyendo sobrio, ok. Eh, está esperando el momento, ok. ok. La, porque pasa que son textos largos, pero estoy intentando. ¿Cómo le hicieron laburar hoy a Pono, eh? Ok. Sobrio viene de sobrius, que es moderado en el beber, que también tenía que ver con, después tuvo que ver con moderado en los demás aspectos de la vida. Sobrio significa plenamente que tiene control sobre sí mismo. Eh, y un dato, sobrius también se usa para ebrius, que es ebrio. Eh, Así que bueno, eso significa sobrio. De ahí viene sobrio. ¿Hasta qué punto puedo llegar si pido que el pino se rape en vivo? ¿Se puede? No, no se puede. O sea, no, O sí. sea, se puede pedir. A ver, esto de nuevo, es medio como autoritario este régimen que tenemos en Debaterapios. Así que está dispuesto si pinta o no. Igual, o sea, tenés que dar dos alternativas, o sea, una consecuencia o una verdad. O sea, algo que tiene que responder o, en su defecto, algo que y él tiene que elegir. ¿Entiendes? O sea, Me puedo afeitar. O sea, ok, onda, escuchen. Mientras ustedes laburan esto, vamos a arrancar con la introducción y sí. de ahí proseguimos. Bueno, en primera instancia, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Debaterapios, o como nos vamos a llamar el día de hoy, Debatera, porque nos falta un tercio de la palabra Debaterapios. Como tal vez puedan notar, y ya nos lo han hecho saber por el chat, Kate se fue porque no nos soportaba, pero después de una larga negociación gremial accedió a volver bajo la condición de 2 semanas de vacaciones pagas. Como es el primer día, nada, veremos si efectivamente retorna a futuro. Esperamos que sí. Eh, pero en el medio, nada, bueno, quedamos nosotros dos y el país se saca adelante laburando. Así que eso vamos a hacer el día de hoy. Habiendo dicho eso, quiero presentarles a quien hoy aumenta su valor en las acciones un 17%. Es esa persona que pasa por la calle andando en bici y cantando a los gritos. Es quien a veces cuelga todos sus abrigos y se encierra en su armario para imaginar que está en el subte. Es, en última instancia, la persona que cuando queman las papas grita a todo pulmón: la puta madre, se me quemaron las papas. Con ustedes, Gastón Pinedo. Gracias, Rey. Gracias. Me gustaría tener. Viste que Zoom tenés para reaccionar. Sí. Pero acá no lo tenés, pero estaría bueno tenerlo. Bueno, Eh, bueno, nada, ahí se termina la introducción porque no tengo más gente que introducir ya. ok. Yo voy a hacer algo especial para tu introducción, que va a ser, va a tener la característica de pedirte perdón porque no escribí una introducción para hoy. Y, y yo sé que es un momento incómodo. eh, Nada, estamos pasando por un momento de mierda, pero bueno, Ok, está bien. A ver. eh, nada. Bueno, eh, o sea, no sé, yo creí que ibas a decir algo, como que simplemente.
O sea, digo, vos podés tomar lo que yo acabo de hacer como una introducción, como No, una voy a tomar como una introducción. introducción las tres palabras que dijiste, me parece como... te obligaron a laburar, ya está. Eh, Dice Kate que nos deja un capítulo solo Mirá, y así no, no no, igual, desastre. igual, a ver, eh, no es la primera vez que ponen otra vez, o sea, no, esto Pará, no es pará, condicional, no, no, está hijo de bien. puta, amigo, pero. Amigo, escúchame, pero no es condicional, yo lo que estoy diciendo no es condicional a que Kate nos haya abandonado. Eh, qué sé yo, son los riesgos de la vida que llevamos. Llegó Luquita, ¿qué onda, negro? ¿Qué onda, Pocho? ¿Todo tranqui? Bueno, eh, ¿de qué Ah, mierda? amigo, pero no, no, porque si yo voy a venir acá y me vas a tratar como un pelotudo, está No, bien, o pará. sea, yo entiendo que bueno, que hoy no vino Kate, que qué sé yo, amigo, No, es pero que, no da que amigo, me trates así de yo, Gil, boludo. o sea, me siento como expuesto cuando vos no traes una presentación. O sea, me siento en cierto punto como... eh, no sé, ¿viste cuando te llega una llamada a mitad de escuchar una canción y como que se pierde? O sea, está justo en el estribillo y se corta y después lo seguís escuchando y es como, "Oh, bueno, pará, pero acá pasó algo". Bueno, un poco así me siento. Igual está bien. Ah, o sea, te hice sentir como el orto, está bien. Me imaginé que te iba a No hacer te voy a sentir ocultar como mis la mierda. sentimientos. Eh, o sea, me está empezando a poner un poco mal, en algún sentido, el hecho de que está habiendo como una discusión paralela en este momento, viendo qué se puede y qué no se puede, o sea, a cambio de 700 de dólares. Eh, como que está habiendo negociaciones en este momento. Bueno, veremos en qué resulta. Hay un límite, a ver, como para todo hay un límite. Eh, Sí, es difícil poner el dedo en donde está el límite, pero es medio si pinta o no, un día, un esencialmente. día, un día vamos a hacer un reglamento Claro, onda el y reglamento de los vamos a padrinos mágicos. especificar cuál es el límite. Eh, Sabés que estábamos vos y yo, boludo, en lo del negro y vos me pediste que pare, porque estaba tapando el micrófono y cosas, y estaba sonando mal. No te ¿Sabes? pido. ¿Sabes que eso iba a decir, pero voy a cerrar WhatsApp. Bueno, lo que les iba a decir es que creo que la última vez que nos encontramos en esta situación de ser dos personas fue en esa seguidilla de capítulos que grabamos, de los cuales el primero fue con el último llegado a este podcast, Santo Tatú, que se llamaba Tatuaje, Actuación y Política, una cosa así, que es un capítulo que está muy bueno, porque lo empezamos completamente sobrios y a lo largo de las cervezas que iban pasando, nuestra charla como que va perdiendo el hilo que la conduce. Sí, Y es sí, sí. como, es como toda una experiencia Sí, sí. auditiva, no por el contenido, Está sino... buena porque aparte te das cuenta que al final estamos gritando y hablando y Y diciendo aumenta eso, cualquier boludo. cosa. Yo me acuerdo tener que como bajarle los decibeles a la segunda parte, porque, porque se ponía muy primitivo todo. Eh, ¿Qué va a ser? Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de la fecha? Vamos a hablar de un tema que nos acontece a todos diariamente, que tiene que ver con si este juego, hoy en día con gente que lo juega, que es profesional, con toda una plataforma cargada de toxicidad, de dinero y de todo lo malo de Chile. No, mentira. Pero en gran parte mucha gente de Chile que juega. Este, y, y hablando de eso, vamos a tratar un poquito la cuestión, que es si este juego en cuestión, eso no es un deporte. ¿Por qué nuestras caras están negras, amigo? Espera, estoy fijándome qué sucede Amigo, con... están negras las pantallas. Sí, sí, ahí está, ahí ¿Sí? está, ahí está. Listo, estamos todos bien. Chicos, no se los ve. Ya está, ya Amigo, está, ya está, ya ¿qué está. hiciste? Pará, amigo. No, no está, amigo. Está Sí, sí, tipo. tenés que Ahí está, esperar ahí ahí está, va. está. Ahí ¿Cómo? está, ahí está. Esto Ahí está. esto es un público atento. eh, Nada, bueno, o sea, a ver, nuestras voces seguían estando, amigo. No, ya está.
Fue el Nos fuimos momento un más momento. radial de Deva. Fue como una experiencia más... ¿Radial? como, claro, cada tanto lo vamos a hacer para agudizar otros sentidos. Como para asegurarnos que no es que nos están mirando simplemente, sino que nos están escuchando. Nos están escuchando, Es como a un ver si nos están examen. prestando atención. Eh, Pero bueno, la cuestión determinada es esa. Es un sí. juego, es un videojuego, en este caso, uno que es profesional, puede llegar al punto de ser un deporte. Es interesante como el pensarlo desde que está, o sea, porque obviamente lo primero que hice cuando nos preguntamos esto es, ok, vamos a ver cuál es la definición de un deporte. Y es muy vaga, es como eh, eh, algo como, es una actividad que puede ser física o no, que bueno, nada, es como una cosa que más o menos te da a entender que todo puede ser un deporte. Pero algo que me pareció interesante es que en una parte de la Wikipedia de los deportes eh, es que los monumentos a los emperadores del antiguo Egipto indican que una cierta cantidad de deportes, incluyendo la natación y la pesca, fueron diseñados y regulados hace miles de años. Me gusta el concepto de que la pesca sea un deporte. Eh, ok, nos están dejando con advertencias de que no te deje descontrolarte otra vez. No puedo prometer nada, lamentablemente. Pero Pero si bueno. yo no tengo ataques de ira, No, tuviste un ataque de ira, pero que sirvió como para 3 capítulos. ¿querés que vuelva a No, empezar no, para sobre nada. Es lo... lo último. No, no, no. Listo, ni toquemos el tema. Para que no... ¿Cómo vas a poner? No, no, es que ¿cómo vas a No, poner no, no, milanesa tranqui. con No, no, no sé de fideos qué o estás guiso de hablando. fideos? Anda a cagar. No sé de qué Pero estás... bueno, Bueno, dale, sí. entonces, Entonces, nada, creo que en cierto punto es como anecdótico el hecho de si es un deporte o no. Lo que es seguro es que a día de hoy tiene, o sea, es el videojuego más jugado del mundo. eh, y es hace posible años lo es. hace años y que mueve una guita considerable y que tiene eso, como si quisiésemos ir por una primera definición, el hecho de que tenga, o sea, la regulación es una de las partes más importantes de que sea un deporte o no en sí mismo, porque o sea, el deporte es en sí mismo una actividad regulada según algunas definiciones. Eh, ok, están canjeando cosas. Eh, nos Es están necesario solamente invirtiendo, está bien, pagarle. me Qué gusta. grande. Me siento que estoy bailando onda, en un Sí, nos club, están viste, tirando en un así, caño, cambio. y que me está tirando plata, amigo invisible. Onda, me está poniendo plata ahí en la tanga. Bien. Es una linda Sabes que imagen yo mental. usaba tangas para dormir, pero bueno, no importa. Dale. Cuestión que... A ver, yo creo que por ahí deberíamos arrancar con nuestra experiencia con este querido videojuego que acabamos de terminar de jugar hace, no sé, media hora. Eh, Creo que es seguro decir que ninguno de los dos lo hubiese jugado si no hubiese sido Por la cuarentena. por esta hermosa pandemia que nos toca vivir. Eh, pero al mismo tiempo, o sea, la primera cosa que, que siento que tiene en ese sentido es que tiene mucha capacidad de repetición y que, o sea, una gran diferencia con otros videojuegos eh, es el hecho de que no va variando, no tiene niveles que van cambiando y van renovándose en sí mismos, sino que lo que se renueva es la forma en la que transcurre cada partida, similar a deportes convencionales. O sea, no es que cada partido de fútbol tiene una cancha distinta o tiene un arco de distinto tamaño o lo que sea, sino que lo que cambia es lo que se desarrolla en el medio y las estrategias que se aplican y demás. Eh, ¿Cómo? ¿Qué pasa, amigo? No, Decilo. estoy viendo todo lo que están intercambiando. Eh, es como un tema, ¿no? La parte de la actividad física, porque aquí llamamos, o sea, el ajedrez es un deporte olímpico eh, y no tiene más actividad física eh, que mover los brazos, de hecho. Eh, Sin embargo, o sea, hay una parte ahí de consideramos la actividad mental, actividad física. Igual de todos modos, eh, creo que sí hay una parte física, o sea, que obviamente no es una cuestión de condicionamiento o tal, sino que es una cuestión de tal vez
reflejos o física más en el sentido físico de tal vez como similar a cuando uno toca un instrumento que es destreza física. El ajedrez es efectivamente un deporte olímpico porque lo juega gente inteligente. Mirá, creo que la inteligencia es lejos porque conozco varios deportistas que yo no me atrevería a decir. O sea, a ver, tenemos deportistas sumamente exitosos que muerden gente. Como que por ahí en una de esas no es. Claro, Eh, claro, no. Y algo que, a ver, para mí no es ni sí ni no, digo, está en determinarse, porque el ajedrez no es desde siempre, o sea, corregime si me equivoco, pero no es que desde siempre es considerado un deporte olímpico, sí. no, no. De hecho, bueno, o sea, si nos raigamos al inicio de las Olimpiadas, no. Eran Sí. solamente lo que consideramos como, bueno, los llamados deportes atléticos. O sea, correr, etcétera. Por eso digo. Entonces, el tiempo permitió que el ajedrez sea un deporte. Sí. Sí, Eh, de la misma manera que el tiempo está haciendo que lo que es un deporte, no actividad física, que es otra cosa, lo que es un deporte cambie en términos de qué percibimos nosotros como un deporte. O sea, sí. y un deporte aparte, porque siempre está bueno entender cuando hablamos de un deporte a qué nos referimos, y deporte de forma muy rara viene de deportar, como sucede con inmigrantes ilegales, bueno, de ahí. Eh, y supuestamente cuando, hoy lo hablaba con Bruno, cuando a vos te deportaban, cuando a vos te sacan de un lugar, eh, esto tenía que ver con salir a distraer la mente, supuestamente salir al campo, como algo que tiene que ver con eso en un principio. Pero después eso se transformó en un distraerse, entretenerse. O sea, un deporte como eso, como algo que uno sale y se distrae y se entretiene. ¿Sale o sale mismo de la rutina? Eh, Entonces, cuando hablamos de un deporte nos podemos referir a eso. Sí. Como, acá Santa tú dices, como decir que un DJ es músico. Está muy papo Santo Tatú. Sí. Está. Bueno, o sea, porque hay muchos comentarios. Como que, o sea, creo que uno de los grandes factores es el hecho de que, como sea, como, no sea como algo que se puede poner eh, en, como que tiene un espacio físico donde se pueda ver de manera física, sino que es algo, eso, justamente digital. Eh, pero que creo que, o sea, qué sé yo, o sea, bueno, no sé, traigo una pregunta al chat. ¿El póker es un deporte, por ejemplo? Está considerado. O sea, de nuevo, es como muy relativo y como que no hay una entidad mundial reguladora de los deportes. El póker es Entonces, un negocio, pone Santo Tatú. independientemente, como que. Pero más allá del negocio, o sea, qué sé yo, sí, todos los deportes son negocios igual. Eh, pero digo, o sea, no sé. El póker no tiene actividad física en sí mismo, sino que es como una cuestión mental. Y que muchas Es un veces. juego de apuestas, es un juego de apuestas. Pero que en sí mismo. Creo, o sea, creo que todos los deportes son juegos, pero no todos los juegos son deportes. Como que esa es una distinción, pero o sea, todos los deportes que hoy consideramos deportes formales empiezan como juegos, o sea, cuando uno ve el fútbol, el básquet, todos empiezan, o sea, el básquet literalmente empieza con un canadiense que cuelga una canasta de manzanas tirándole fruta a una canasta, Claro. porque estaba aburrido, qué sé yo. Eh, De todas maneras, el LOL es un deporte, digo, más allá de todo, de si para nosotros eso no es un deporte de alguna manera, porque hay una categoría dentro de los deportes que es un deporte electrónico y el LOL categoriza.
como deporte. Sí. Los deportes electrónicos trascienden desde, ya te digo la fecha, porque tanto no sé, pero desde 1970, Bueno, de con hecho, otros juegos. o sea, hace un rato el abuelo decía que el Tetris es más deporte Y lo que... es. Pero el Tetris es un deporte que ha tenido campeonatos eh, como eh, internacionales. Eh, nada, o sea, es una experiencia porque claramente eh, como no es... o sea, se tiene que crear una categoría porque no es claramente la misma experiencia. Pero sí, sí me parece interesante como que hay algunas cosas eh, que sí, o sea, que sí son como transitivas a este estilo de deporte. Como Sí. una cosa que se habla un montón es de la comunidad tóxica del LOL y cómo son todos nene de 13 años que te putean por cualquier cosa. Pero, o sea, en mi experiencia jugando en la primera un club de básquet, esencialmente lo que es un club de básquet son un montón de personas que juegan hace un montón de tiempo y que tienen cierta edad y que como su gracia es que llevan mucho tiempo ahí y que a lo que se dedican es a eh, como putearte porque no están acostumbrados o porque no están haciendo las cosas como ellos están acostumbrados que sean. Creo que es como algo que pasa muchísimo acá. Que no sé si está Mosi, pero Mosi nos puede dar referencia y Santo Tatú también. eh, de que el básquet en club en Argentina es esencialmente como una cuestión jerárquica de hace cuánto tiempo que estás en el club y que eso te da el derecho a cagar a puteadas a quien se te cante el orto. Eh, Ahí entra el cuando, famoso código de lo que pasa en la cancha, sucede en la cancha. cuando Eh, o sea, el estilo de como el básquet de plaza, ejemplo de la copita o lo que sea, eh, es como lo que se respeta en cierto punto, no es, yo vengo a esta plaza hace 32 años o qué sé yo, sino que es una cuestión de eh, el juego, o sea, el juego es el que dictamina eh, como el nivel de lo que podés hacer. Eh, como que, o sea, nada, básicamente eh, porque, o sea, cuando uno piensa en un deporte, uno se atrevería a decir normalmente que el básquet, la Liga Nacional de Básquet o el básquet argentino regulado es más un deporte que el básquet de plaza. Sin embargo, en mi experiencia, y como está diciendo Santo Tatú en el chat, eh, o sea, lo que más respeta al juego es el básquet de plaza. Eh, y ahí entramos de nuevo en esa diferencia entre, ok, lo que hace que algo sea un deporte más o menos es qué tan regulado está. Lo cual es como raro, porque esencialmente, o sea, uno me decís, no, es un juego, es pelotudear en la plaza, pero para mí eso es, y habiendo jugado en ambos lados, es mucho más un deporte que ir a un lugar a que te digan, tipo, che, loco, mirá, yo estoy acá de que se fundó este club, así que, o sea, como. En algún punto es más político el club o sea, o sea, es como el deporte y aparte una cuestión política o burocrática o como le quieras llamar, mientras que en una plaza es solamente el deporte. O claro, sea, otra pregunta, ¿no? Que me surge es, ok, ¿el freestyle es un deporte? eso es lo que estaba pensando. La FMS Ahora que Red Bull está, está metiendo ficha ahí, ¿viste? Y haciendo todos como los deportes de las nuevas generaciones, Red Bull está como casi que garantiz, ¿viste? Incrementando, Sí, sí, sí. financiando. Mismo el gran, digo, desde hace tiempo que el gran evento de freestyle se se llama esto, ¿cómo se dice? Se llama la batalla de, ay Dios, boludo, la batalla de gallos es de Red Sí, Bull y bueno, sí, sí. digo, lo regulariza Red Bull y digo, el punto es ese, o sea, hay un momento en el que toda competencia, toda actividad física se regulariza, empieza a tener cierta legislación y eso viene de la mano de que se vuelva más profesional. Es lo interesante, Entonces, ¿no? Como tal vez un criterio es que se pueda hacer profesionalmente.
O Y que no, existan y distintos digo, niveles, digo. y sumado a eso, con esto que vos decís, digo, me parece que el freestyle es una parte importante también porque, digo, sucede tanto en una plaza, como vos decías con el básquet, o arriba de un escenario, y en ambos casos tiene la gran característica de el que pasó de una plaza a un escenario, el de que va a una plaza, el de que va a un escenario, digo, son como todo un mambo dentro de ese mismo ámbito que, bueno, que es, es para otro programa, pero es esto que vos decís. O sea, hay un punto en el que algo se empieza a ser profesional, empieza a tener razón de sustento en que yo hago esto y me pagan, cual, si podés vivir justamente de hacer lo que te gusta, eh, Que igual, o sea, buenísimo. como que es raro, ¿no? Porque uno cuando ve otros deportes de Argentina tradicionales, ¿no? Un ejemplo, el handball, que es un deporte que en Argentina no existe profesionalmente, o sea, solo se puede Claro. practicar, o sea, los mejores jugadores, o sea, los jugadores de la El selección rugby tampoco me parece, el rugby tampoco me parece. no conozco en detalle, así que mantengo mi El ejemplo. rugby el rugby creo que solo es amateur, si alguien sabe, dígame, si no me puedo fijar. Bueno, El que es rugby, por lo, ejemplo, no es profesional. que En es, Argentina. En Nueva Zelanda sí. claro, Por ejemplo. claro, que bueno, similar a lo que se ve en el handball, que esencialmente, si uno lo piensa, los jugadores de la selección argentina que, que como están en, como que digamos, no juegan en Europa, porque hay algunos que juegan en Europa, le están pagando al club para poder jugar, literalmente. Igual que si vos vas y te anotás en un club, bueno, los mejores jugadores del deporte nacional le están pagando al club. O no sé cómo será el arreglo que tienen, pero en sí mismo. eh, y qué sé yo, y también, eh, como si uno lo piensa, ¿no? Como que la profesionalidad, si bien le da como una autenticidad en algún punto, eso es, o sea, en Europa el handball es profesional y acá no, lo cual no significa que acá no sea un deporte y allá sí, o depende con qué ojo lo mires. Por eso, ahora como diciendo que es como muy subjetivo todo. Eh, pero qué sé yo, o sea, hay muchas formas de llevar el debate. eh, Sí. Como, y también tiene que ver con reajustar la forma en la que uno piensa las cosas. O sea, es lo que hablamos en el segundo capítulo en vivo que hicimos, que decíamos, bueno, un podcast es radio, pero la radio no es un podcast, o como toda esa cosa, y es bueno, sí, o sea, te podés pasar un montón de tiempo hablando de la definición de radio, o de podcast, o de transmisión, o lo que sea, pero en sí mismo el punto es que ocupan un espacio en común, eh, y que uno se está volviendo cada vez más popular, eh, y... Hoy ponele, hablaba Sorry. con Bruno también, estábamos hablando del tema, ¿no? Cuando vio que hicimos la pregunta, me dijo, para él no hay chance de que el LOL, que es un videojuego, sea un deporte en el mismo nivel que sí lo es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Eh, y digo, ni hablar de que es imposible, digo, siendo consciente que no los vas a poner en un mismo pedestal porque primero uno requiere actividad física, el otro se basa en una habilidad mental, está bien, también se basa en tener una buena computadora, internet, en fin, un montón de otros temas que no tienen nada que ver con, con tener una pelota y un lugar donde jugar. Pero él decía algo que es vital, que es cuando vos sos chico y vienen y te dicen, ya van a hacer un deporte, eh, no podés, o sea, es raro agarrar y decir, no, bueno, me voy a jugar al LOL. Es raro para nosotros porque crecimos, o sea, nosotros nacimos y crecimos en una época donde el LOL no existía. Eh, pero, Claro, ¿qué depara? O sea, ¿qué se o sea, viene? las generaciones futuras, ¿qué es más probable? Que estén un domingo viendo, o sea, porque, a ver, en este momento está bien, el fútbol sigue siendo una de las Lo va a hacer, actividades, digo, pará, los deportes no, seguro. siempre van a hacer algo, Pero en este digo, es momento imposible que de ya, golpe... eh, como digo, o sea, en este momento el LOL tiene muchos más espectadores y aficionados y gente que lo sigue, llámalo como quieras, que el handball. Y el handball, o sea, y el handball está bien, el handball tiene la limitación eh, como de que es como popular solo en algunos países de poca población en Europa, esencialmente. Eh,
pero a día de hoy, o sea, mueve mucha más guita, mueve mucha más gente, y no sé, pero, o sea, en este momento hay más chances de que alguien se siente un domingo a ver una partida de LOL profesional que ver un partido de handball profesional. Claro. Eh, No, bueno, siempre al que le gusta, digo, el que se mueve, no necesariamente que se mueve en el ámbito, pero digo, el periodista deportivo, el que mira todos los deportes, acá Santa Tú dice algo piola, digo, Eso está muy coméntalo. piola, porque si o sea, los dardos, ponele, son un deporte, sí. Pero esencialmente creo que una buena definición es cualquier actividad que involucre competencia. Eh, Eso es interesante. Cualquier actividad pero por ejemplo, claro, ¿Y pero cuál un es la...? MasterChef es un deporte. Y por eso te digo que la definición es muy ambigua en ese sentido. Eh, o sea, claramente nadie diría que la cocina es un deporte, eh, pero el Sí. deporte es cualquier actividad física o mental, ¿ok? Una competencia de tatú no es tatú por deporte. Una competencia, Ok, claro, entonces, o sea, cuál es, qué es lo que lo define entonces? Como, claro. El porque tema, es, o sea, o sea, o sea, claramente, nadie... el tema es este. Deporte, técnicamente, como digo, como hablemos de lo que es la palabra, porque siempre está bueno ir a eso, porque es o sea, más allá de la subjetividad, hay un hecho que es objetivo, que qué significa deporte. Eh, y digo, más allá de la definición de diccionario, deporte viene de salir de tu zona, e irte a una zona de confort, o más que una zona de confort, a una zona Bueno, donde vos te puedas o relajar o entretener. Amigo Invisible mete un bueno característico de él. la Eh, competencia es interesante, como un contrincante y una competencia son cosas distintas. Eso sí. está bueno, ok, podemos pensarlo en ese sentido también. El deporte no implica competencia. O sea, no necesariamente un deporte implica competencia. Eso es o sea, la competencia es competir por un premio. No necesariamente en un deporte vas a competir por un Pero premio, me parece. sí tenés un contrincante. Sí, pero el tema es que sí, 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 pero yo no creo que, o sea, en una competencia sí o sí vas a tener un contrincante, sin dudas. Eh, pero es difícil, es ¿Cómo? que, Pará. Porque acá hay algo que no. O sea, en el LOL nadie te juzga. O sea, sí, claramente sí, porque hay, o sea, hay torneos mundiales de miles de dólares que básicamente, o sea, como que no es que nadie te juzga, lo que te juzga es ganar la partida o no. Bueno, por ahí eso, que haya como una condición booleana em, de básicamente gana una persona o un equipo y gana otro, claro, o sea, eso, que si algo tiene jurado no es un deporte, pero si algo tiene como un ganador ante otro, tal vez sí. Tal vez es, porque bueno, si lo pensás con los deportes en general, eh, pero bueno, pará, por ejemplo, los deportes olímpicos, muchos son con jurado y son competencias, por ejemplo. O sea, cuando, no sé cómo se llama la corrida, cuando corren tipo 10 personas como al lado, eh, o no sé, tipo el salto, no sé, como todos esos deportes creo que hay jurado en esos casos. claro, no, pero digo, o sea, el tema es esto. Se está repicando el chat. Sí, sí, El sí. tema es esto. Se está repicando, amigo. Chumbi, ¿por qué estás tan picante, amigo? Es una charla re piola. Sí, amigo. Eh, un saludo para allá, para Santiago. No, la puta madre, se está poniendo re picante. Bueno, eh, pero en fin. Digo, a ver, una competencia muchas veces, tal vez para lo que sirve, creo, marca un antes y un después seguramente en la historia de una actividad física o una actividad mental. En el sentido de que, tal vez, si vos un día, digo, si todos los días, ponele, 11 tipos se juntaban a patear una pelota,
y un día dice, nada, pongamos 2 arcos y peguémosle adentro. Bueno, y y el que hace más veces adentro gana. Bueno, y un día viene alguien y dicen, che, paren, hagamos esto, que se juegue dentro de 90 minutos. Bueno, y así hasta que un día se dice, bueno, mira, juegan varios equipos, el que gana se gana tal, el que gana más, viste, como y vas regulando y vas poniendo reglas, entonces formás una competencia, es un antes y un después Mm. en eso. Sí, Entonces, lo que es seguro es que una competencia eh, profesionaliza. Y digo, y si algo se vuelve profesional, eh, puede llegar a ser un deporte. También algo que me decía Bruno hoy es, pero vos ponele, cuando tenés que aplicar para un trabajo, también te tenés que formar, tenés que competir contra otro, porque así funcionan muchos trabajos. Entonces, digo, no, cualquier actividad que tenga una competencia, claro, no no, es... para mí es al revés la relación, digamos. Todos los deportes tienen competencia, no todas las competencias son deportes. Como lo que decíamos Claro, de que sea un juego. O sea, todos los deportes en algún punto son un juego. Inicialmente, no todos los juegos son deportes. claro. Eh, sí, yo la verdad que no me imaginé que iba a generar tanta controversia el tema de que si No, algo es un deporte o no. O sea, yo no, o sea, el tema es este. como que sentí que era algo medio tipo anecdótico si es un... Sí, sí. El tema es este, digo, vos de cara a... porque algo que esto que plantea Bruno estaba bueno de... Vos sos chico, digo, ni hablar de que cuando sos chico nos estamos metiendo en lo que tiene que ver con la infancia, es un Como tema todos los también. capítulos, sí. Es muy complejo, es para otro capítulo, la infancia, bla, bla, bla. Tenemos otro capítulo que hablamos de la infancia, En pero todos en bueno. algún punto hablamos de la infancia. Pero es vital retomarlo, creo, para comprender esto de que cuando vos sos chico, si tenés un padre que te dice andá y hacer deporte, un padre, una madre, un abuelo, un tío, lo que sea, cualquier familiar que te dice, che, vení a hacer deporte, che, anda a hacer deporte, eh, y como algo que planteamos antes, pero que pasó de largo, mirando de cara a lo que viene, vos de entrada, digo, no agarrás una compu y decís, bueno, guacho, ¿sabe qué? Me voy a poner escribir no es un deporte, nunca será un deporte porque no hay competencia en la escritura y en la literatura, bien ahí, y espero que eso siempre siga así. Eh, pero digo, este, Pero no te sientas frente a una compu y te pones a jugar al LOL de golpe, ¿no? No. depende. Ah, Porque, a ver, vamos al bueno, sí, caso de Corea del Sur, que es un país donde el LOL es, o sea, tiene una cultura enorme y donde los deportes tradicionales no tanto. En parte, ¿por qué? Porque tiene mucha más población que espacio. O sea, si lo pensaste tiene sentido. En Estados Unidos, a ver, de entrada, ¿qué es lo que nos mueve como humanos la mayoría de las veces? La guita. En Estados Unidos, ¿qué significa ser bueno en un deporte? Y ir a la universidad gratis, o ser admitido en determinada universidad, o la chance de ascenso social si la pegás. que en muchos casos, digo, no diciéndolo como algo malo, como algo No, que, no, porque en muchos casos es algo que es necesario. O sea, claro. hay gente Es, que es la forma, vive, es pero no como... vive también. Claro, y de hecho, a ver, o sea, cuando Forlán contaba, ¿no? Que el viejo a los 3 años lo encerraba en un baño y lo hacía pegar pelotazos contra la pared con ambas piernas para que saliera ambidiestro. Forlán a los 3 años tenía capacidad de decisión de, che, ¿me gusta esto o no? No. Lo sentaron y lo hicieron, che, vas a ser jugador de fútbol y salió. Eh, Que sin duda él con el tiempo, yo pienso, ¿no? Habrá estado agradecido porque llegó hasta donde sí, llegó. imagínate si no la pegaba. Y, o sea, Claro, lo bueno, único, de ahí salís eso con nada más un trauma, siempre. digamos. Pero bueno, eh, en Corea del Sur sí pasa mucho más que, che, quiero ser streamer profesional o quiero ser jugador de LOL profesional. ¿Por qué? Porque tenés mucho más acceso tecnológico. Corea del Sur es uno de los países más desarrollados tecnológicamente, pero que en otros aspectos no está. Entonces, como que tiene sentido porque de golpe hay un caldo de cultivo de esta cultura. Y por eso el servidor de Corea es el mejor del mundo y por eso, etcétera. En muchos sentidos tiene que ver con qué motivación tenés. O sea, en Argentina, como, ¿por qué Argentina tiene tantos futbolistas? Eh, Porque en Argentina es como central, tipo jugar, o sea, si no, Lo decimos siempre igual. Y lo dice un sociólogo argentino muy grosso, que no me acuerdo el nombre, pero que hoy en día en Argentina, lamentablemente, por lo menos hay una, pero lamentablemente
la única institución que funciona y que tiene como base en la raíz de la cultura argentina es la del fútbol. O sea, hay mucha gente, conozco el caso de muchísima gente que empieza a ver fútbol o jugar fútbol porque si no te quedas afuera de un montón de cosas. Eh, y Igual, sí, igual hoy digo, también nosotros desde acá lo miramos como lo miramos, digo, así funciona acá en Buenos Aires, digo, Argentina, eh, salí de esta metrópolis y es otra cosa, pero basándonos en lo que tenemos como nosotros como perspectiva no, desde pero acá, y es eso, el fútbol es, y el fútbol es una de las cosas más federales que tenemos en el sentido como cultural. Eh, como que lo más probable es que vayas a donde vayas, no sé si específicamente el torneo de fútbol o qué, pero el deporte de fútbol vas a poder o jugar o hablar o lo que sea. Como que eso está. ponele, lo que pasa en el Mundial acá en Argentina. De verdad que es una locura porque, no sé, me acuerdo el último mundial que fue penoso, pero que me acuerdo que Argentina jugó contra Nigeria en la fase de grupos. Eh, sí, el fútbol une a los pueblos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol tiene cultura, porque es mentira que no tiene, pero en Estados Unidos lo que une a los pueblos es más el básquet, el fútbol Que no, americano. pero es que está planteado eh, distinto en Estados Unidos. Porque no une como al país entero, sino que genera mucha sensación de pertenencia a, como a la ciudad de la que sos. Estoy muy de acuerdo con. O sea, el fútbol une a la gente en situaciones incluso que no debería, como bien dice, bajo un gobierno militar. Eh, claro. y el problema es o sea, bueno, hay una frase muy famosa de algún historiador que no te podría decir su nombre, que es que la guerra y el fútbol sirven para reforzar falsos nacionalismos. Eh, y es verdad, o sea, y es como completamente verídico, ¿no? Pero eso, o sea, es un análisis como distinto, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos sí no podés ver no puedes ver eso. O sea, la selección nacional de Estados Unidos en casi ningún deporte genera lo que acá tal vez genera la selección argentina. Pero si vos vas a Estados Unidos, parte de su identidad es de la ciudad de la que vienen y del equipo de la ciudad de la que vienen. O sea, conocés a alguien que es de Boston y vive en Los Ángeles y te va a decir, aguante los Celtics, porque soy de Boston. Eh, Claro. y que y si lo pensás como históricamente, tiene mucho más sentido que ver con cómo se forma Estados Unidos, como la unión de 13 colonias independientes, como que, y bueno, nada, es como otro mambo. Eh, Sí, sí, sí. pero bueno, este fenómeno que pasa en Estados Unidos con un montón de deportes y que pasa acá con el fútbol, pasa en Corea con el LOL ahora, de golpe. De nuevo, ¿por qué? Porque Corea tiene mucho menos años de historia que muchos países del mundo. O sea, no Corea, la República de Corea o el Imperio de Corea, sino Corea del Sur, que es de lo que estamos hablando que tiene 70 y pico de años. Eh, y que Claro. también tiene que ver con eso, con que es uno de los países que más se desarrolla tecnológicamente. Porque, a ver, ¿dónde la pegó el LOL que otros videojuegos no la pegaron? En que lo podés correr en casi cualquier computadora. Lo único que necesitas como condición es un buen acceso a internet. Eso en Corea está. O sea, todo lo que acá, bueno, ¿por qué hay tantos jugadores del interior? O sea, ¿por qué tantos jugadores buenos del fútbol como argentinos son del interior? Y porque tenés un montón de espacio, tenés un montón, o sea, tenés un montón de posibilidades de armar, ok, un potrero, ok, una cultura de me junto a jugar al fútbol. Eh, como que, ¿qué Sí, deporte se y destaca? también digo, históricamente, o sea, ni hablar de que nosotros venimos de lo que viene siendo una tierra colonizada eh, digo, lo sorprendente igual a mí siempre me llamó la atención que Inglaterra colonizó Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene una cultura fuerte con el fútbol, como sí la tenemos acá en Argentina. No obstante, Estados Unidos tuvo una época en el siglo pasado en la que tenía equipos
que ponía, que tuvo un equipo que cometía a comprar pelea, Beckenbauer, onda, Bueno, que era, la onda de no la sé, por MLS es ejemplo, esa. no pateaban penales en un momento en Estados Unidos y para patear un penal, el que pateaba el penal corría desde mitad de cancha con la pelota y definían un mano a mano contra el arquero. Sí, como Este, ese, como así son los penales en el hockey sobre hielo. Viste, claro, como que otra cultura, digo, ¿no? Sí, Y digo, acá en Argentina no llega eso del fútbol. A Asia, el tema del fútbol es, digo, Japón tiene otra historia, pero por ejemplo, India. La India, el deporte nacional de la India es el cricket. Este, y digo, ¿cuál? Para nosotros el cricket, que como no tiene ni medio pelo de relevancia, no tenemos idea ni de cómo se juega. sí, 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 por eso. La India directamente es el deporte nacional. Este, Sí, como acá, o sea, de nuevo, acá, ¿cuál es el deporte nacional argentino? El pato. Que, o sea, o sea, claramente los deportes queda clarísimo que tienen que ver con como la cultura y la historia de... fíjense cosas de cosas. La goma. amigo, Tienes es un razón. fact, no, es un fact. Claro, por eso, bueno, No, y está bien, es lo que acabamos de decir, pero pará, boludo, ¿qué te ya pasa? se adelantó, se Qué malo adelantó. que es, qué malo que es, cómo me va los talones, boludo. Está bien, pero digo, el deporte nacional de la India, este, ¿cómo se dice? También viene de la mano de la colonización, eso es a lo que iba. Digo, es un deporte que es inglés el cricket. Este, y en un momento, esto lo vi en un documental, cuando la India gana el Mundial de Cricket en la final contra Inglaterra, fue también un acontecimiento histórico, como lo fue para nosotros, para el país, ¿no? Como lo fue para nosotros cuando le ganamos 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final, después de la Guerra de las Malvinas, Sí, sí, sí. con toda la historia que tenía la India con Inglaterra y bueno, la verdad que tampoco sé muchísimo de la historia de la India con No, Inglaterra, seguro, pero bueno, pero que tiene que ver sabino. con el momento histórico, que tiene que ver con como la cultura de cada país, claramente. Y de nuevo, o sea, vos me preguntás ahora, tipo, che, el, 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 el cricket o, no sé, el polo o deportes que se practican en, o sea, muchísimo en otros lugares, pero acá no. Como que a mí también me da como un. O sea, vos me decís, tipo, el cricket es un deporte y yo, o sea, sí, supongo que sí. Como que no te digo, sí, es un deporte como. O sea, lo mismo que nos pasa con el LOL, pasa con esos deportes. Y que posiblemente pase, no sé, en Corea. O sea, por ahí te dicen, tipo, sí, el LOL claramente es un deporte y vos le decís, tipo, bueno, pero ¿qué onda el handball? No sé. Y te dicen, tipo, sí, ponele. Eh, Sí. pero bueno, sí, o sea, seguimos volviendo a eso, ¿no? Lo que tiró Santos Tatús un rato. Eh, de que, de nuevo, claramente eso se aprovecha mucho, muchas circunstancias. Eh, o sea, y de hecho, si vos lo pensás, lo que acá es el fútbol en Estados Unidos, no sé, es tipo directamente la guerra, ¿entendés? Como el deporte nacional. Y que en algún. O sea, lo que está usado para eso. O sea, imagínate lo que sería el fútbol acá. Porque, a ver, esto no es un secreto para nadie. La AFA es un desastre que no sabe manejar nada. Eh, imagínate si fuese como una organización seria. ¿Sabes lo que sería el fútbol? Sería mucho más de lo que es ahora. O sea, Sí. conozco un montón de gente que Sí, no, la no, mayor traba que tiene a la hora de ver fútbol es la AFA es un desastre. Eh, claro. y todo, o sea, y en todo sentido, o sea, la organización que hay con el fútbol es pésima. Eh, pero, De todas maneras, digo, yo no sé cómo funciona en términos burocráticos la AFA. Eh, digo, todos vemos los casos de corrupciones y de juicios que han salido a la luz. eh, y vemos, qué sé yo, cuando pasó todo esto de Natacha Haidt y todo, que fue un momento, pero que mostró que sucede algo en las inferiores de determinados clubes que puede ser lamentable. Y digo, burocráticamente, instituciones como la AFA, olvídate, tienen su manera de funcionar y seguramente es así en todo el mundo, digo, o en otras partes. El punto, creo, como lo vital, es que esas son las instituciones que hoy en día
nos llegan a nosotros, que funcionan. Este, y digo, si tomamos como referencia que la institución más formada y que se encarga de formar es la del fútbol, ¿qué nos queda? Si pensamos que esa institución está tan dañada como decimos que lo está, ¿no? No, no, y aparte que, o Lo, sea, lo- lo pregunto de verdad, o sea, porque uno también se tiene que creer en algo, ¿viste? Uno pone su fe donde elige ponerla. pero o sea, por supuesto, como algo raro, ¿no? Que pasa, eh, es esta cosa de Dado por que, violines. no, o sea, es Puede ser, fáctico, eh, puede ser. y esta cosa como, o sea, si yo te digo, o sea, viste que, no sé, es re común que se dé la discusión de, no, el fútbol son 22 boludos corriendo una pelota. Eh, y que una persona que le gusta el fútbol, eso lo ofende a raíz y te vas a las manos porque te hayan dicho eso. Sí, Eh, que eso pasa lo mismo en cualquier ámbito que alguien sea fanático de, digo, ¿no? pero es que Eh, eso es lo que es loco para mí, ¿no? Porque, o sea, digamos, o sea, no sé, o sea, yo he llorado por partido de fútbol y he como dejado de hablar con gente, o sea, como está de un mal humor que tipo no quiero hablar con nadie y he estado como muy muy contento, como diría que el fútbol es algo que me gusta mucho, o sea, y que lo ha sido, y que tiene como grandes momentos en mi infancia y, y como que es algo que diría que me apasiona. Pero bajo, o sea, y vos me decís tipo, che, el fútbol son 22 personas corriendo atrás de una pelota. Ok, sí, tenés razón, es lo que es. O sea, y no, para mí no le resta valor. El fútbol es un juego, es un deporte, es un juego que y no tiene por qué ser más para tener el valor que tiene. El tema cuando necesitas que sea más, o no sé, pero como que tiene que ser muchísimo más que eso, entras al terreno donde, de nuevo, volvemos pasa lo que decía Santo Tatú, que estaba Argentina ganándole a Holanda la final del Mundial 78 y a menos de 10 cuadras había un centro clandestino de detención. sí, sí. O sea, Ni no, hablar de no que, hay... digo, No, era otra época, obviamente, pero es un buen ejemplo también de, en ese caso, digo, cómo funcionó el fútbol como una gran herramienta en pero por ese eso, caso. bueno, acá otra cosa que no dice Santo Tatú es como la política. Y realmente es así. ¿Qué es o sea, la política? Yo también, de nuevo, diría que es algo que me apasiona, que es algo que me interesa, que me parece sumamente importante y que me parece como una falta de respeto, o no sé, una falta de respeto, pero como que no me parece que siquiera que esté bien que la gente adulta diga, no, a mí no me interesa la política, porque no importa si te interesa o no, la política te atraviesa. Y tenés que tomar decisiones en base a eso. Pero de nuevo, o sea, yo, Ahora te como... imaginás que todos los campeones de LOL, viste, todo lo que pasa en Corea es una pantalla para encubrir un genocidio masivo que se está llevando a cabo en Corea, eh, viste. pues, sí, Ojo. oh, es posible. No, bueno, pero al final del día, o sea, o sea, yo pienso lo mismo de LOL que pienso de la NBA. O sea, Sí, sí. la NBA, que, o No, ¿qué sea, pasa? Pará, todo esto Santa Tú pasa. O sí, sea, no, no pasa en seguro. el del O sur, sea, pasa en el del norte, pero pasa en como, Corea. o sea, o sea, la NBA para mí es la mejor liga deportiva, es mi liga deportiva favorita y es mi deporte favorito y todo. Y lo veo casi religiosamente. Eh, Ahora, me queda clarísimo que es un negocio y que los dueños de los equipos no les importa nada, nada, nada el deporte en sí mismo, sino que están sentados atrás de un escritorio ganando billones de dólares y queriendo ganar más. O sea, eso me queda clarísimo. ¿Entendés? Como no me tengo que hacer el pelotudo para que me guste y aún así decirte, así como no, o sea, a mí me interesa la política y no tengo ningún problema en decirte, tipo, sí, yo sé que esta gente nos está cagando y yo sé que esta gente se la manda y se la va a mandar. Sí. El problema es cuando es parte de tu identidad, ¿no? Pero vos decís que es Como un algo... problema, digo, si, No, o sea, si, en algunos casos sí, de nuevo. En el caso donde nuestra identidad es el fútbol y no, o sea, y como somos capaces de priorizar el fútbol por sobre los derechos humanos, sí es un problema. Y claro. cuando, como, También yo hay un algo... hecho, hay un hecho que es vital, digo, trayendo el ejemplo.
con la dictadura en Argentina, porque creo que se ve es es muy ejemplar en un mal sentido. Este, digo, a 7 cuadras de la cancha de River, mientras salíamos campeones, torturaban personas. Este, entonces, es una época en la que supuestamente se dice, bueno, pero no se sabía, ¿viste? Se sabe, sí. Este, ¿cómo? Sí, o sea, No, no, para, no, porque no quiero que suene mal, amigo. Es muy nazi lo que acabo de decir. no, no, Pero, es lo que se dice, pero claramente no es así. Y si no se hubiese, o sea, de hecho, el plan es que se sepa. La razón por la que se desaparecieron eh, tantas personas que no tenían nada que ver con la política, o sea, más del 40% de la gente que fue desaparecida eran simplemente laburantes. Y tiene que ver con como el gobernar a través del miedo. Entonces, ¿por qué liberaron gente específica? Para que cuente lo que pasaba, claramente. No, o sea, el que no lo sabía es porque no lo quería saber y porque prefería estar, o no sé, como que tampoco me voy a sentar a juzgar algo que no viví y no tengo idea cómo habrá sido, eh, pero todo el mundo sabe lo que ahora, está pasando. mira, me hiciste acordar, no tengo, si está de Boedo Vengo por ahí, él va a ser poder decirme mejor cómo fue la anécdota, pero en nuestro secundario, estaba en el taller de periodismo deportivo, en el primer año vino a hablarnos el Pato Filiol, que el Pato Filiol, para quienes no Sí, saben, era el arquero de la selección argentina de ese mundial, del mundial del 78 que salimos campeones. Y bueno, nada, tremendo, ¿viste? Viene a hablarnos, a darnos una entrevista, a contarnos qué pasaba en esa época con el fútbol y todo. Y él nos contó que una vez, digo, primero está esta anécdota de que había un árbitro que no había estado a favor, no me acuerdo cómo había sido, como un dirigente, alguien del ámbito, que no había estado a favor de un movimiento a favor de Argentina que se quería hacer y le bombardearon la casa al día siguiente, algo así. sí, está Como ahí, bueno, está la famosa anécdota de Argentina-Perú, o sea, está... por eso, y digo, bueno, le preguntamos sobre ese partido, él dice que estando adentro de la cancha, él no sentía que los peruanos, viste, no estuvieran jugando. Este, yo le creo. No, es que yo no creo que sea, o sea, yo no creo que esté coordinado eso. Pero, o sea, no tengo una cita con un link para tirar ahora mismo, pero mi recuerdo es que hay como jugadores de esa selección de Perú que dijeron, mirá, loco, estamos en el vestuario y entraron milicos armados. O sea, y eso, si conocés la mitad de la historia, no te sorprende. O Bueno, sea, Cruyff, ¿viste Cruyff? sí, Johan Cruyff, era en ese momento, en el 78, el Maradona de Holanda. Y sí, Holanda sí. tenía un equipo que era una locura. Este, más bien, el mundial anterior habían llegado a la final y perdieron contra Alemania. Y llegó a ese mundial, Holanda llega a la final Argentina-Holanda, gana Argentina, pero en ese equipo de Holanda, Cruyff, la figura, o sea, el Maradona de Holanda, no viajó porque tenía miedo de lo que estaba pasando en Argentina. Sí, sí, hay un montón de gente que no. O sea, em, como, o sea, o sea, las Olimpiadas. O sea, analizando un ejemplo similar, las Olimpiadas, no sé de qué año son, pero es durante, o sea, durante la Alemania nazi que se celebran en Berlín, eh, pasa algo similar, ¿no? Como hay un montón de Claro. gente que no fue porque dijeron, tipo, no, amigo, yo ni a palo me meto en esa. Y bueno, nada, tampoco para desviarnos tanto, ¿no? Pero digo, o sea, Igual tiene que ver. tiene muchísimo que ver, pero lleva a una discusión mucho más extensa. Mi punto es, eh, para mí lo que hay que pensar es el valor como intrínseco de los deportes. Eh, o sea, es lo mismo que pienso, como de nuevo citando a Santo Tatú, que dijo que es como la política. Si yo voto un candidato y ese candidato se la manda, como que el estándar es tener que defenderlo, porque es lo que votaste. Y a mí me Claro, parece una pelotudez. Si yo voto un candidato y ese candidato nos caga, lo primero, o sea, la persona que. O sea, que lo que hago es sentirme cagado, no como sentir la necesidad de defender. O sea, como no es. No es parte. O sea, no debería ser como. Parte de nuestra identidad o lo que nos hace ser es el equipo de fútbol del que somos y lo que votamos, ¿no? O sea,
uno tiene, o sea, yo, si vos el día de mañana me decís, este músico que te gusta tortura a niños en su sótano, yo no te voy a decir, no, bueno, pero eso no es tan así, igual mirá que me gusta su música. Porque no tengo la necesidad de defender a alguien porque me guste su música. Me puede gustar su música, pero es una Claro. persona al final. Y es algo que Bueno, pasa, ahí es otra discusión de si separás el arte del artista. por Me supuesto. parece que es vital. O sea, Pero es que es, vos es- separás al arte del artista. O sea, vos crees que una vez que el artista hizo lo suyo, eso queda para la recepción del público. O sea, se separa la obra de quien la hizo. es que, bueno, acá lo que nos dice Santo Tatú es, en la cámpora defendíamos cualquier cosa, defendíamos gente nefasta. Y es que es muy similar en ese sentido a cómo funciona el fútbol. O sea, como que hay lo que yo nunca entendí del fútbol, que es como, o sea, es ponerle que yo soy de un equipo de mierda, pero de mierda mal. ¿Entendés? O sea, ¿qué tengo que ir y decirle a, no sé, un hincha de River, un hincha de Boca, tipo, no, mi equipo es mejor que el tuyo? Porque objetivamente no lo es. O sea, si yo soy de Aldo Civi, no te voy a ir a discutir, no, o sea, es simplemente el equipo que me gusta y no es una cuestión, o sea, como que... Sí, el tema es que yo creo que también hay que dar lugar ahí, me parece, salvando situaciones violentas que se han dado, que se pueden dar en cualquier deporte, ¿no? Pero digo, salvando esas situaciones, que estas son igual de importantes, eh, al folclore que tiene que ver Eso con es otra eso. cosa, porque si yo te digo, o sea, yo te digo, boludo, cómo cagonear, o cómo, ¿entendés? Cómo perdieron tal partido, es una cosa, porque ahí tiene que ver con lo mismo que si yo te diga cualquier otra pelotudez. Pero algo que se da muy comúnmente en el fútbol es que parte del folclore eh, es como los barra bravas de tal equipo se cagan a ti, o mataron, che, boludo, mis barra bravas mataron a más de los tuyos. Es enfermizo, o sea, ¿cómo? Y es algo que yo, como, ¿entendés? O sea, como, ¿a qué punto se convierte en parte de tu identidad que haces justamente eso? Defender gente que no tiene nada que ver con el fútbol y que no tiene nada que ver. eh, y de nuevo, esto que está diciendo otra vez Santo Tatú, que ya debería estar en la llamada, no es que. Sí, eh, sí, sí, debería haber venido a hablar, o sea, claro, directamente. el arte y el artista es todo un evento. eh, Me retiro, pone. o sea, y no son cosas excluyentes. No son cosas, o sea, pero es verdad, no son cosas excluyentes. El Diego puede haber sido el mejor jugador argentino de la historia y no cambia el hecho de que sea un golpeador de mujeres. O sea, son Sí, cosas eso paralelas. fue. Michael Jackson es el Este, mejor artista de pop de la historia. Posiblemente. ¿Era yo pedófilo? he tenido esta Sí. discusión ¿Por qué? con. No, o sea, son dos cosas fáciles. Y hay que entender, y hay que entender algo, o sea, que es vital, que nosotros no podemos hablar de Maradona como jugador, ni lo que hizo para Argentina, en verdad. Diego tiene conciencia de clase, como lo quiere. Porque igual es Nadie verdad. discute la conciencia, pero no tiene conciencia de género. Pero está bien, pero yo lo único que quiero decir, tampoco como en el punto de defender al Diego ni nada, ni poniendo una balanza, que nosotros no podemos tampoco opinar tan libre. O sea, obvio que podemos hablar de lo que hizo, de los videos que hay, se equivocó y pagó, o sea, ahí estoy leyendo lo que puso, pero la pelota no se mancha. Este, pero más allá de eso, de verdad remarco esto, nosotros no vivimos todo eso. Nosotros no No. vivimos tal vez ese momento de venir de una dictadura con 30.000 desaparecidos y de que veníamos de perder una guerra se perdía desde el día uno, y que venga un tipo y que reiteramos que lo único que funciona en tu país sea un deporte. Ponele, ¿no? Porque es mentira, porque hace años que pasan un montón de otras cosas en Argentina que tienen tanto mayor o menor peso, pero que funcionan. La literatura es una de ellas, Pará. ¿no? Porque es interesante esto que está diciendo el abuelo, pero, o sea, es un ejemplo que creo que ya lo hemos, no sé si lo hablamos en realidad en vivo, pero el ejemplo de Rodrigo Bueno, ¿no? Como que es un pibe súper humilde que de golpe la pega como casi ningún artista argentino le había pegado hasta el momento y pasa de como tocar en bares de mierda a llenar el Luna Park o sea, al principio de los 2000. eh, Sí. y obviamente nadie te enseña a manejar eso y nadie te enseña cuidado, o sea, cuidado con la falopa.
Rodrigo Eh, lo mandó a la Mona. Estamos de acuerdo que Rodrigo y la Mona Jiménez el que los manejaba Tupac, ese auto son los es la verdad, Tupac y el Biggie de Argentina, la Mona claramente. Jiménez. Rodrigo sigue vivo, pero bajo tierra. Bueno, como que... o sea, todas esas cosas son... O sea, para mí esos hechos, o sea, el hecho fáctico de todos estos ejemplos que estamos dando de grandes artistas que eran personas de mierda, pero ¿por qué son personas de mierda? ¿No? Como que no alcanza a quedarse en ok. ¿Por qué? Y porque en ningún momento como tuvieron mayores posibilidades que eso, es una posible respuesta. Eh, o sea, en ningún Sí, momento, o sea, y también es justamente eso, o sea, hay un punto en el que, digo, imagínate, ¿no? Hay en algún lugar que Diego dice esto, pero vos estás todo el día, que viene la gente y se dice, che, sos Dios, sos Dios, sos Dios, che, sos Dios, boludo, che, sos Dios. ¿Y en qué lugar quedás vos? Digo, vas a decir, no, bueno, pero lo que pasa es que vos podés tomar conciencia y darte cuenta. Y no, boludo, estás todo el día, o sea, hacés lo que querés, vas a un lugar, o sea, vas al palacio del rey y el rey te recibe arrodillado. Y bueno, sí, no te digo que esté bien, no te digo que eso justifica cualquier cosa mala que hagas. no, es que, o No sea, obstante, de nuevo, o sea, yo creo que algo que a veces nos pasa mucha factura es no entender el hecho de que no sabemos quiénes son las personas que, o sea, ¿entendés? fue a Dubái y le dieron una casa con zoológico. ¿Me entendés? O sea, es como que si yo te digo, no, porque mi ídolo es Messi, ¿qué sé de Messi? Lo que hace en la cancha, lo que dice en algunas entrevistas, no tengo idea cómo es él, no es una persona que yo conozco y es como polémico el hecho de no, o sea, no simpatizar o no como que o sea, ¿entendés? De nuevo, o sea, como si yo te digo, mira, mi música favorita es la de Michael Jackson, eso no tiene como que corre en paralelo al hecho de eh, que Michael Jackson tenía Ahí, relaciones sexuales con infantes. claro, Es, no, pará, amigo, Mark Zuckerberg no es un cyborg, es un hombre lagarto. Eso está clarísimo. como el de Facebook. Tenemos un Leo Este, Messi que no se no, mete en sí, nada, sí, o el sí. Diego que nunca se vendió con nadie. O sea, tener un Pero, o ídolo como sea, Messi que no se mete en nada, valió que nunca se vendió con nadie. Es que ese es el tema, ese es el tema. O sea, yo creo que ¿en qué también aspecto? digo, a nosotros nos llega, y esto es algo, no me quiero poner académico ni nada, pero que es una realidad, digo, ¿no? Con lo que pasa con el Diego y lo que pasa con Messi. Todo lo que pasa con Diego y que si se fijan, y si nos fijamos, siempre que recordamos un héroe, una persona, un ídolo, tiene como característica que todos los hechos que recordamos son míticos. Sí, Tienen la cualidad de trascender de un aspecto mitológico. No recordamos hechos históricos. ¿Por qué decimos San Martín cruzó los Andes en un burro muerto de hambre? O sea, San Martín cruzó enfermo, digo, toda la... Es el más humano de los dioses, dice Bruno. Y justamente remarco eso, o sea, es un tipo que cuando hablamos de Maradona hablamos le metió un gol con la mano a los ingleses, le metió el mejor gol de la historia a los ingleses, sí, sí. ganó un mundial en un momento en el que Argentina no tenía nada más. Es un Pero pibe que salió, por es un eso te pibe que salió digo. de una villa y terminó en Nápoli viviendo en una mansión. Entonces, juntás todo eso, y tenés un ser mitológico. Pero por eso te digo, como que para mí lo que hay que tener claro, igual que con los políticos, es qué es lo que estás evaluando de determinada persona. Porque para mí no tiene que ser tipo, yo idolatro a esta persona con todo lo que conlleva, independientemente de lo bueno y lo malo. Porque eso es como, ¿entendés? Como que uno puede, o sea, ¿qué es lo que valorás del Diego? Su habilidad para jugar al fútbol, o sea, la trayectoria de pasar de la nada, de las cero posibilidades. Su postura ante el mundo, la Pero frase C, eso, le digo, que claro, haya, Pelé pero debutó con un pibe, eso ¿viste? no, Ponele. O en sea, ningún, o sea, eso no debería significar, ok, como yo valoro esto, tengo que como justificar el hecho de que cagó a trompadas a su mujer más de una vez y que no reconoció hijos. Pues, o sea, como que o sea, son cosas que pasaron y uno puede valorar una cosa
sin tener que encontrar la forma de justificar la otra o como que sea, ¿entendés? Como tampoco, como es un Claro. retruco, ¿entendés? Como que, eh, o sea, una cosa es como en lo que pasa, o sea, una cosa es distinto del presente del pasado en ese sentido, como una cosa es la discusión de, bueno, pero si vos sabés que esta persona es violenta o qué sé yo, o que está haciendo, o sea, yo no sé si supiese el hecho, ¿no? De que Michael Jackson es pedófilo y estuviese hoy en día, no sé si iría a pagarle una entrada. Pero, o sea, ahora no es que el hecho de que sea pedófilo me hace mierda a la hora de escuchar su música, porque su música es una cosa como independiente a ese hecho, pero como que no es una, para mí no es una posición o la otra, igual que no, o sea, Es que eso en esta también, viste, es altura, muy... Basta, loco, pone. Eso también, viste, como el tema del artista y la obra, como por ejemplo, vos decís esto con Michael, ¿no? Aceptarlo fue muy traumático. Este, pero, por ejemplo, para, o sea, cuando vos hablás, sí, no, sí, sí. si vas a terminar lo que ibas a decir, termina, dale, No, dale, dale. te tiro un ejemplo más de algo que es interesante que me acaba de hacer acordar Juanpi. Em, el hecho, o sea, ¿cuánto te puede, o sea, el hecho de que te pueda parecer, o sea, tu música favorita o puedes ser fanático del blues y decir, loco, Papo es una bestia, pero ¿qué te vas a sentar a mirar el video donde, tipo, literalmente admite haber violado a una mina y tipo, che, loco, vos te lo buscaste y decir, tipo, esto me parece bien? ¿Porque te gusta su música? No, como que no No, son, o sea, una cosa no tiene por qué llevar a la otra. No, no tenés claro, que, o sea, no te, igual que con la política, de nuevo. Yo voté a Alberto Fernández y si a mí me pinta, o sea, si yo veo que hace algo con lo que no estoy de acuerdo, yo lo voy a criticar. Que yo lo haya votado y te lo volvería a votar porque me parece que es la mejor de las dos opciones que tuvimos para elegir en el último balotaje. Pero no, o sea, no estoy anclado a, no, bueno, pero no es tan así, ¿eh? No, loco, si se la manda, se la manda. Y yo, por haberlo votado, es más, tengo más ganas de criticarlo que si no lo hubiese votado. Porque, sí. ¿entendés? Papo es el Maradona del rock, me gusta esa analogía. Yo creo que Maradona se salva mucho más que Papo, eso sin duda. O sea, en el sentido en Sí, no esos sé. hechos puntuales, o sea, Papo tenés una entrevista, o sea, está todo bien, es No, incomparable. no, ya Pero se la está entrevista comparando. que Papo le hizo a la mina, te violé y te violaría de nuevo, es muy, o sea, No, o sea, al claro. carajo. Y después, o sea, resta en algún punto, o sea, a mí ver esa entrevista, o sea, ya no puedo escuchar a Papo, ¿entendés? Porque no puedo pensar en otra cosa. Eh, pero, o sea, No, no. bueno, amigo, claro, o sea, no, pero, o sea, o sea y es como una cuestión, o sea, nada, perro, qué sé yo, a mí Claro, me no, sí, parece sí, muy es verdad, es poco. verdad, es verdad. O sea, eso, eso es completamente verdad no se justifica con nada del mundo. Y Y vos no, puedes escuchar un disco de Papos Blues o un disco de Riff y que te parezcan discazos, porque lo son, y eso no es defender lo o que depende de hizo, los gustos tuyos. lo que es, o sea, activamente, tipo. eh, Como que Papo cayó en la trampa de la mina de cabeza. Hijo pero bueno, de- cuestión, nada. Ya no me acuerdo qué tiene que ver con el LOL esto igual. No sé cómo llegamos acá. No, que llegamos que Argentina valoramos, que se valora, que se valora de los, no me sale, de las instituciones argentinas y que el fútbol funciona. El fútbol es un deporte que funciona, así como en Corea el LOL es un evento que funciona. Bueno, o sea, y Este, de nuevo, mi conclusión es que yo creo que la definición de deporte va a tener que ir cambiando. No sé si estaba ese pibe que estaba antes, que estaba enfocadísimo en el hecho de que el LOL no es un deporte, pero bueno, creo que o sea, cada uno hace lo que se canta el orto, ¿no? Pero eventual, o sea, el día de mañana es más probable que a las futuras generaciones, si llega a ver, les vaya a parecer más un deporte que a nosotros, así como ahora, digamos, nosotros, qué sé yo, el pato, que sí, ponele que es un deporte, eh, pero seguramente en el momento del pato era como, sí, lo obvio que es un deporte. flor de deporte y hay gente para la que el pato hoy en día es un deporte, nosotros no lo consideramos así, porque como antes dijo Bruno, yo no sé cómo se juega el pato, no tengo idea, Sí, sí, sí. nunca lo jugué
y lo más probable es que nunca lo juegue. Sí, Este, no por eso, como acá dijo, no es que no pasa, y es sí. el deporte nacional. Che, eh, ¿van a canjear la verdad o consecuencia o qué? Porque ya no queda mucho tiempo, ¿eh? O sea, Bien, si no la canjean ahora, es nos ahora. podemos retirar, ¿no? Ya A va ver, siendo hora de que armamos la valija y nos vamos, son 8:30, fin vamos a de jugar un semana. lolito ahora. O sea, Ahora vamos a hacer una pizza. No, mentira, mentira. No, vamos a hacer una pizza. Ojalá. Creo que voy a comer asado. pará, perro, ¿cómo vas a decir esto en vivo? No, voy a comer asado. Voy a comer asado. Dale la mierda, boludo. Me Bueno, quiero matar. creo que no hay verdad o consecuencia, pues ya lo hubieran canjeado. Así que Estoy para la Yo lo estuve próxima esperando todo. espero que nos dejen de dar vueltas como Alfonso al comienzo que dijo, no, no, porque voy a no sé qué. Sí, Así no, no, que yo estoy sorprendido. Yo creí que iba a llegar en un momento, o sea, vamos a estar hablando así intensamente y de golpe, pum, 700 de dólares. ¿Verdad? se siente, no, no, porque aparte Alfonso lo dijo con un Sí, sí, sí. criterio. Pero bueno, Bueno, sí. básicamente reiteramos, el LOL, en este caso un videojuego, es un deporte deportivo porque existe esa categoría dentro de los deportes que son los eSports. Y la mayoría son financiados por Red Bull. Red Bull está Como, muy en la de deportes alternativos. y otra cosa, consideremos, está bien, actividad física, es Tiene. actividad física, pero había un momento en el que el skate tampoco era un deporte. Y hoy en día es un deporte que forma parte de los X Games. Sí, claramente, Entonces, aparte de considerar que la mente es, en cierta forma, una parte del cuerpo. O sea, o sea, la mente no es una entidad separada de lo físico. No tiene forma física como tienen los músculos. O sí, si se quiere pensar en un sentido. O sea, pero no, pero la digo, destreza, o para sea, tampoco seguir abriendo, tampoco seguir abriendo la discusión, digo, no, no. claramente no lo es, pero yo creo que está bien que también dentro, o sea, así como eso se empieza a considerar profesional y un deporte, tenga su propia categoría. Y tal vez vayamos por ese lado, por una categorización Pero de por eso deporte. hay categorías y hay hay distintos niveles de requerimiento físico. Porque claramente el atletismo es mucho más físico que el fútbol, porque el fútbol es físico también, pero tiene una parte de estrategia, de toma de decisiones, o sea, hay un montón de grandes jugadores de fútbol que tienen físicos de mierda, pero entienden tan bien el juego que juegan locuras, y hay al revés, hay tipo Sí, bestias físicas. y mismo no, no quiero mandar al frente a Debuedo Vengo, pero él es que es fanático del fútbol. Lo he escuchado decir muchas veces, después de miles de partidos, decir, cada vez me doy más cuenta que que el fútbol es un deporte totalmente psicológico. ¿Sí? O sea, en el básquet para mí eso es clarísimo y se ve un montón y está muy estudiado. Eh, LeBron James da la casualidad que es ambas cosas, ¿no? Que tiene el mejor entendimiento del juego y que tiene uno de los mejores físicos de la historia de los deportes. Pero, ¿cuántos jugadores han pasado por la NBA porque tenían condiciones físicas incomparables? Por ejemplo, Greg Oden, pero que no llegaron a nada porque solo eso. Digo, ¿no? Bueno, creo que además las lesiones, ¿no? Pero nada, es una cosa de ambos aspectos y por ahí lo que en el fútbol es, no sé, 50-50, 50 físico, 50 mente, por ahí en el LOL es 70-20, 70-30 o lo que sea. Claro. Y en el ajedrez es 99-1. Y en el atletismo es al revés. Bueno, nada, para pensar. Eh, Creo que este es el final. Este es el final. Nos despedimos. Gracias a todos por estar. La Fue próxima, amigo, tenerlos. La Santo próxima, Tatú, ¿va a estar avisate Cande? y no sabemos. No A sabemos. confirmar, pero sumate, rey. Y hacemos lo de los comentarios, pero más Más zarpado. dinámico. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Rechedes.